es aquel que sirve al pueblo. Que hagamos una democracia militante. La casa está en orden. Dice que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Lo que tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos en otra edición de Hablemos de Política. Le hemos dado vacaciones a Mariano, que no nos acompaña hoy, pero nosotros, por supuesto, estamos para acompañar este programa de Hablemos de Política, donde, estamos terminando una semana de mucho debate político aquí en la provincia de Santa Fe, con una reforma a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, en el marco de una tensión permanente entre el gobierno de Puyaro y la Corte que preside Rafael Gutiérrez. Obviamente, esto se dio en la legislatura de Santa Fe, donde se dan los debates políticos. Hoy tenemos una diputada, que es Natalia Armas Belavi, que viene en segundo término a hablar de esta cuestión, porque primero va a hablar del hombre que dicen en las últimas semanas ha recuperado también imagen, como es el presidente Milei, después de alguna caída en septiembre, y una economía que parece darle buenas noticias, al menos por ahora, al presidente Milei. Bueno, Natalia Armas Belavi es una mujer de la política local, si se quiere, de la nueva política local, porque ha ingresado a la legislatura hace un periodo anterior, que viene a hablar también de su cercanía con el proyecto Milei, proyecto al cual es difícil encontrarle en Santa Fe, capital al menos, un referente inmediato. De hecho, el partido recién se constituyó hace pocos días. Hacemos la pausa y el diálogo con Natalia Armas Belavi. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. ¿Tenés propuestas para la ciudad? Hacemos un zoom a tus ideas. Para conectarte a videollamadas con concejales, inscribite en www.consejosantafe.gov.ar. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Nos acompaña Natalia Armas Belavi. Natalia, gracias por estar acá. Gracias a vos, Mario, y bueno, para mí es un gusto siempre poder charlar, de dialogar y también aprender, porque aprendo de escucharte y de la sociedad, así que para mí siempre dispuesta. Bueno, ingresaste a la política hace 4 años y un poquito, digamos, cuando ocupaste allí una banca, desde ese entonces ocupás una banca, sos médica generalista, trabajaste en el sector público hasta que asumiste la banca. De tu ingreso, ¿la política es lo que pensabas? ¿Es peor? ¿Es mejor? La verdad que me gusta trabajar en política, le encontré como herramienta, yo hice, como decías, medicina general siempre en el barrio. Bueno, encontré el enfoque de decir, vamos por las políticas públicas. De salud puntualmente fue mi primer mandato. La verdad que hasta mis compañeros a veces decían, bueno, salgámonos de la bandera de la salud, pero lo traía conmigo. Pero sí me pasa una dicotomía. Digo, este segundo mandato estamos bastante más complicados por el diálogo que tenemos puntualmente con el Ejecutivo. Entonces en el tratamiento de los proyectos estamos más trabados. Entonces me cuesta el decir, bueno, si uno ingresó a la política por querer sacar cosas y venimos de un periodo que podemos conversarlo después si querés en mayor profundidad, pero estamos bastante trabados en el tratamiento legislativo de distintos proyectos, me desencanta un poco lo que es la política. En lo personal y lo que trabajamos con el equipo, con el partido Vida y Familia, siempre decimos, está el proyecto legislativo y a la par está el terreno que sigamos haciendo. Bueno, en el trabajo del terreno seguimos avanzando y quizás hasta con más experiencia, ¿no? Pero en la tarea legislativa puntualmente, más allá de los proyectos que uno pueda presentar, nos estamos encontrando trabas en el tratamiento y tiene que ver, bueno, con la mayoría oficialista que hay hoy en la legislatura, ¿no? Ya vamos a abordar ese tema, pero me quiero quedar en lo que vos dijiste. Ingresaste por Vida y Familia, que es un partido político, si se quiere, nuevo, que irrumpió con el debate fundamentalmente, por ejemplo, del aborto, ¿no?
aborto sí, aborto no, tenías una clara posición contraria a esta práctica. ¿En qué quedó esa discusión? Y esa discusión la llevamos día a día al frente. A ver, hay una cuestión importante, digamos. Mi postura, aborto sí, aborto no, no es ideológica, sino es también fundamentada desde la medicina. A mí me tocó trabajar en hospitales donde hacían abortos, por lo cual los testimonios o lo que uno quiera contar, no me lo contaron, sino que lo viví yo misma, también aquellas mujeres que pasaron por el proceso de aborto, cómo se lían después del aborto. Bueno, desde ese lugar es donde me sitúo yo, digamos, desde los fundamentos y también desde la medicina, que es la ciencia que practico. Ahora, siempre lo digo, el tema aborto va mucho más allá, o el tema vida va mucho más allá de la cuestión de aborto, y es un tema que no se va a terminar nunca. Primero porque por más que haya una ley nacional de aborto, que gracias a Dios con las políticas del presidente actual se van restando situaciones que hacen que las mujeres lleguen a solicitar un aborto, pero por otro lado porque cada uno de los proyectos que presentamos o que legislamos tienen que ver en materia de la vida también. Cuando uno trabaja, por ejemplo, se aprobó en la sesión de este jueves el tema ludopatía. Ludopatía viene al cuidar a la vida, cuidar a los jóvenes, cuidar a los niños. Eso tiene que ver con el proyecto de vida y familia también, y ni hablar del acompañamiento de la familia atrás del niño que está en las apuestas o en los juegos, digamos. Proyectos que tienen que ver con el narcotráfico también hablan del concepto de vida, el concepto de familia, que nosotros tenemos como base del partido. Entonces, no es un debate que se agote, no es una batalla que nunca vamos a dar por perdida, porque siempre que estemos hablando de familia, que estemos hablando de un niño, vamos a seguir defendiendo la vida en cada lugar donde nos toque. Te llevo al ámbito de la educación, más allá de la práctica médica. Digamos, la educación sexual, también tenías una postura muy determinante sobre esta cuestión. En algún momento el anterior gobierno pretendió votar una ley de educación, se trabó, no hay consenso entre ustedes. ¿Se está lejos de sacar una ley de educación que conforme a todos, digamos? Hoy parece que no es el intento del gobierno de Puyaro, ¿no? Pero mira, la realidad es que cuando se debatió en la conformación anterior los proyectos de educación sexual integral, nosotros también presentamos una ley. Lo que pasa es que nosotros siempre vamos a abogar por una educación sexual lejos de estar ideologizada, que sea acorde a las edades de los chicos, que sea científica, que sea acompañando a los padres, no que sea el Estado o la escuela quien dicte los lineamientos por dónde se va a ir, sino que somos los padres los que tenemos la potestad sobre nuestros hijos en la educación que queremos darles. Ahora, hace un punto ahí, porque algunos dicen no, hay familias y padres que no están en condiciones ni siquiera de hablar con sus hijos por determinadas cuestiones, qué sé yo, desde la marginalidad, la pobreza, las familias que están complicadas en su construcción. ¿Qué le decís a ese que piensa, si no le enseña a la escuela algunas cosas, no le enseña a nadie? Yo digo que si realmente uno cree que el Estado, frente a una familia vulnerable, unos padres que quizás no terminaron la escuela, por lo cual uno supone que su educación fue básica, ¿no? Si uno cree que esos padres no están capacitados de atender a sus hijos y de acompañar a sus hijos, es gravísimo lo que está pensando, porque aún quien trabajó en los barrios populares o en los barrios más vulnerables sabe el empuje con lo que cada padre lleva a sus hijos. Yo lo veo en el centro de salud, digamos, uno dice, pucha, ¿cómo no esperabas que esta madre reaccione así cuidando a su hijo? Y lo lograba y lo hacía y en adelante. Entonces, entre aquellas situaciones donde hay una realidad y es verdad que puede que tengan, no sé si el término es decir menos educación o menos acceso quizás a algunas posturas o a cómo explicarle a sus hijos la educación sexual, el Estado puede acompañar a esos padres para que sean los padres que los guíen. Pero el Estado no viene a reemplazar a esos padres. El Estado no puede reemplazar a los padres en la patria potestad que tenga sobre esos chicos. Sería gravísimo realmente si el Estado se metiera dentro de la familia a decirle a los padres cómo debe educar a sus hijos. Perderíamos cualquier línea, digamos, hasta qué punto el Estado va a intervenir para inmiscuirse en la familia y decir, bueno, vos padre no sos capaz de enseñarle a tus hijos. Sería gravísimo, digamos, en todo sentido, ¿no? El Estado, como decía, debe acompañar este proyecto de educación sexual que nosotros decíamos, está bien, se da en el ámbito escolar, pero dentro de los puntos que planteaba era la capacitación a padres, para que puedan ser los padres los que hablen con sus hijos, porque después también son los que están en las situaciones. A ver, vos planteabas, yo no soy ajena a que me tocó en una casa donde quizás los chicos compartían la misma habitación que los padres, digamos, con todo lo que eso implica. Bueno, ahí la primero que tenemos que hacer es, donde centro de salud, donde yo trabajo y uno encuentra esa situación, trabajar con los padres para que los padres entiendan la realidad y puedan separar a sus hijos de la misma habitación en el momento que compartan la intimidad, por así decirlo. Pero no vamos nosotros como Estado a inmiscuirnos ahí y a separar a la familia. Sería terrible realmente que el Estado llegue hasta ese punto de meterse y de creer que tiene la patria potestad de los chicos, ¿no? Bien. Te voy a llevar y le voy a pedir al director del programa que si puede mostrar esta foto que se sacó Natalia Armas Belavi hace pocos días, cuando estuvo Karina Milei aquí y la diputada nacional Romina Díez.
Yo decía, es difícil encontrar en Santa Fe Capital alguien que, obviamente que el partido todavía no estaba constituido, pero vos creo que fuiste una de las primeras que te arrimaste a esa idea de un Milei que era todo, digamos, no sé, un fenómeno raro, ¿no? Y todavía lo sigo siendo en algunos aspectos, ¿no? Digamos, ¿sos la representante de Milei en Santa Fe? ¿Cómo te definirías tu acercamiento a las ideas de Milei? Sí, yo creo que nadie se puede arrogar el ser el representante de Milei porque todos sabemos que Javier Milei es una persona en sí misma, digamos, el que sigue las ideas de Javier Milei lo sigue a Javier Milei. Pero sí la realidad es que desde el partido, bueno, ya no solo cuando fue la elección presidencial que estábamos trabajando en las ideas de Javier Milei, sino que ya antes, en aquellas reuniones que tuvimos, si me animaría a decir un año antes, que inclusive las empezó a tener Nicolás Mayoraz, el diputado nacional, antes que yo logré conformar la mesa de conversaciones, digamos. Desde aquel entonces las ideas de Javier Milei siempre las representamos, lo hacemos hoy en la legislatura, digamos, no he visto ningún otro diputado que manifieste el apoyo al gobierno nacional de como lo hago yo, ni siquiera con las palabras, ni con el rechazo a proyectos, y en el mismo sentido, por eso el encuentro que tuvimos con Romina Díez y que vino Karina, también fue acompañarlo una vez más a Romina, digamos, en su visita en la provincia, había venido los días anteriores por los terrenos nacionales, también habíamos estado conversando, y bueno, detrás de escena también está el diputado Mayoraz, que sí pertenece a la Libertad Avanza a nivel nacional, pero que es dentro del mismo lineamiento y del frente que estamos trabajando juntos. ¿Qué no compartís con el presidente? ¿Qué no comparto? Es difícil compartir todo. Sí, puede haber puntos en los que... Por ejemplo, sé que no sos una persona de insultar, de tratar mal al otro aunque piense distinto. No es el caso del presidente. Sí. Yo a veces me quedo en no quedarnos en los modos, ¿no? Sí, a mí... Todavía nunca insulté en la legislatura, pero es verdad, no es mi perfil, no es mi modo de hacerlo, pero de todas formas creo que eso habla de la imagen y del fondo de las ideas de Javier Milei. Yo a veces digo, hemos tenido presidentes que estaban muy presentables, muy bien vestidos, diciendo que estaban destruyendo el machismo y después terminan con una causa de violencia de género. Sí. Tuvimos presidentas que usaban carteras internacionales de punta en blanco que nunca un exabrupto y después terminaron condenadas. Entonces a veces digo, puede que los modos de Javier Milei no serían los que yo elegiría, pero sí comulgo con las ideas de él y por eso la representación de Javier Milei, digamos, en la provincia y de llevar sus ideas las estamos manejando de ese modo, pero lo demás creo que son los modos, no es la profundidad de la idea, que el apoyo que le dio el argentino a Javier Milei también demuestra lo mismo. Vos te acercaste, decías, mucho antes de que sea presidente, ¿no? Sí, nosotros habíamos estado trabajando, ya digo, principalmente Nicolás Mayoraz había iniciado antes que yo inclusive, pero yo llegué a la primera foto porque viste que a veces el periodismo lo que busca es eso, la foto para decir que estuvieron juntos. La primera foto sí fue en la casa de él, que habrá sido en diciembre del 2022 sería más o menos, por Bien. así decirlo. Estamos con Natalia Armas Belavi, va a hablar después del gobierno de Puyaro, gobierno en la que, en el caso de Armas Belavi, es opositora, va a hablar de algunos proyectos que tiene en la legislatura muy interesantes, muchos relacionados con la salud. Hacemos la pausa y seguimos después en el segundo bloque de Hablemos de Política. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. ¿Tenés propuestas para la ciudad? Hacemos un zoom a tus ideas. Para conectarte a videollamadas con concejales, inscribite en www.consejosantafe.gov.ar. Natalia Armas Belavi nos acompaña. ¿Sos opositora al gobierno de Puyaro? Sí. ¿Qué no te gusta? A ver, yo siempre digo, no es que uno es oposición porque este es mi lugar y de acá me voy a plantar porque tengo que hacerlo, sino si hubiese cuestiones buenas en las que uno debe acompañarlo, estaríamos acompañándolo. De hecho, le hemos votado proyectos, digamos. Pero siempre que trabajemos contra una barrera donde no se nos escucha y donde no estemos de acuerdo con lo que está planteando, vamos a estar en la oposición y vamos a ser opositores. ¿Y qué no te gusta, digamos, en estos casi más de 11 meses que tiene el gobierno de Puyaro? ¿Qué
¿Qué es lo que más le criticás? Hoy sí te puedo decir sinceramente que me siento opositora porque encontré un gobierno, y lo digo no solo desde el punto de vista del Ejecutivo, sino también puntualmente en el Legislativo, donde no hay conversación realmente. Esto de avanzar solo en lo que el Ejecutivo quiere, en lo que el Ejecutivo quiere trabajar y en lo que el Ejecutivo propone, me parece que cerciona totalmente la democracia. Que el Poder Legislativo no esté trabajando de manera independiente con el Poder Ejecutivo, me parece que cerciona la República y la democracia, y es lo que más está dañando a la provincia, yo creo, y como lo decía el jueves cuando se votó la reforma judicial puntualmente, bueno, se van a tener que hacer cargo también de eso. Como cuando fue la reforma de la caja de jubilaciones, en el mismo sentido lo dije este jueves, se van a tener que hacer cargo, no solo de las cosas buenas que puedan estar acomodándose en la provincia, sino también de las cosas que van a tener consecuencias y que están trayendo, creo yo, digamos, vamos a la reforma jubilatoria, desde ANSAFE, digamos, de los docentes en descontento con los docentes. Hay detalles que yo digo, teníamos que entregar la distinción a la docente santafesina y se postergó y se suspendió porque no quieren enfrentarse a entregar un premio a los docentes después de lo que pasó con la reforma jubilatoria. Entonces, ahí es donde yo digo, nos plantamos como opositores, porque si vos estás trabajando bien, si realmente crees que lo que estás haciendo es en pos del pueblo y es en el bienestar del pueblo, no vas a tener miedo a esas cuestiones, ¿no? Ya hablemos de reforma judicial y te quiero hacer un par de preguntas porque es el tema de la semana, pero es un Puyaro que critica algunas cosas por lo bajo de Milei, tampoco se planta enfrente, digamos, pero hay, digamos, un gobierno nacional que ha recortado efectivamente cuestiones para Santa Fe. Obra pública, rutas y algunas otras cuestiones. ¿Cómo crees que se debe zanjar eso, no? Porque tenés Milei que recorta y Puyaro que, a quien vos criticás, digamos, que dice, bueno, pero a nivel nacional también tengo recortes, tengo que recortar acá en casa. Sí, pero vos por otro lado yo pregunto, ¿qué recorte puntualmente viste a nivel provincial? Porque aún si hablamos de la reforma jubilatoria, si vos me querés decir, bueno, se recortó los gastos para mantener la caja y todo el eslogan y las palabras que dicen, el recorte en realidad, que yo siempre lo dije, le hicieron a los jubilados y no a la clase política, digamos. Y también tenemos un gobernador que firmó el Pacto de Mayo, que en las últimas 2 o 3 reuniones que ha tenido con Javier Milei, vuelve a la provincia diciendo que fue un encuentro bueno. Bueno, o sea, entonces, la definición del gobernador, ¿cuál es? Cuando se puede, se le echa de todo a la nación, le echamos la culpa de todo, legislamos los primeros 4 meses con repudios a las cuestiones de nivel nacional y de Javier Milei. Estos últimos meses ahora nos volvimos amigos, ahora no repudiamos nada, si hay un repudio de otro bloque, bueno, lo silenciamos. Entonces, yo creo que lo que no está tomando postura es el gobernador, es de qué lado quiere sentarse, de qué lado quiere la discusión con el gobierno nacional y la apertura en la conversación. A ver, ¿va a ser opositor al gobierno nacional o va a ser oficialista? Y si realmente decide ser oficialista, va a venir contento como vino en las últimas semanas, que lo demuestre. Porque después venir a hablar del gobierno nacional y que los recortes del gobierno nacional permiten que la provincia no crezca, nos quedamos en las palabras, porque hay muchas cuestiones de recortes nacionales que son reales y que tienen que ver con ordenar el Estado, que es lo que siempre dijo en su mensaje político Javier Milei ante las elecciones. O sea, no nos está sorprendiendo con nada, que después viene el gobernador y te dice, no, esto pasa en la provincia porque el gobierno nacional no mantiene, cuando sabemos que son potestad de las provincias. Hemos estado conversando, yo me acuerdo con ustedes al principio de año, de materia de salud puntualmente, y me hablaban de los recortes en salud que iba a hacer Javier Milei, y yo decía, bueno, los centros de salud tampoco están funcionando bien en la provincia, y le corresponde a la provincia, y la medicación que nos llega. Entonces, la pregunta es al gobernador, ¿de qué lado se va a parar? Y si realmente va a acompañar las ideas de Javier Milei, que lo haga también con las políticas, y no solo para decir, bueno, firmo el pacto, vuelvo a una reunión, y después la provincia va a trabajar de otro modo separado, ¿no? ¿Qué pensás de la reforma judicial? Votaste en contra esta semana de la ampliación de la Corte y de algunas otras cuestiones, ¿no? En realidad la reforma judicial es la reforma de la Corte, básicamente, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ese es un ejemplo puntual. El gobernador dijo también que la justicia tenía que ser ágil, transparente, clara, que la pequeñez de la justicia también iba a hacer que funcione correcto, y estamos votando una ampliación a 7 miembros. O sea que lo del recorte a la justicia, a la casta, al acomodar el Estado, no lo vemos en este proyecto puntual. Desde ese punto nosotros nos opusimos, somos uno de los bloques que decidimos no acompañar, porque creemos que tampoco es el modo que se debe manejar como república, como decía antes. La independencia de los poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, se tiene que dar de otro modo. Si se va a plantear una reforma constitucional, porque sabemos que hay numerosos proyectos, porque es lo que dicen en los medios, porque es lo que han presentado, bueno, anímense a poner una reforma constitucional, que sean los convencionales que vote el pueblo, los que decidan si esto de ampliar o no ampliar la Corte Suprema es un beneficio o no para el pueblo, que lo vea el pueblo, digamos, no como una decisión del gobernador que la mete. A ver,
la mete 2 o 3 semanas antes de meter seguramente la reforma constitucional. Se animó a sacarlo de la reforma constitucional, se quedó él con la potestad de poder decidir sobre la Corte Suprema. ¿Va el gobernador por la reforma constitucional? ¿Crees que tenés esa información? Nosotros al final vamos a decir algo, pero ¿qué información tenés vos? Voy a escuchar tu información, pero lo he conversado con algún ministro de pasillo y por lo que veo, por lo que movilizan en los medios, por lo que presentan, supongo que lo van a querer meter. En lo personal, o mejor dicho, no como Natalia Armas, sino como Partido de Familia, espero que no, porque realmente creo que... ¿Vas a votar en contra de eso? No es lo que necesita hoy realmente la sociedad santafesina. La sociedad santafesina no está pidiendo una reforma constitucional. Y si pero la sociedad... no lo va a pedir nunca tampoco. Hay que decir que bueno, pero si la sociedad muy... santafesina quisiera una reforma constitucional, que sea para que lo que se vaya a trabajar o se vaya a elaborar sea para mejor del pueblo, ¿no? Como decía antes, para manejar la casta, para manejar la política, para ver si ampliamos el número de diputados, que la reforma que planteen realmente constitucional, si la van a presentar y a plantear, sea para recortar el Estado y no sea para seguir sumándole cosas al gobierno y no en pos del pueblo, digamos, que la reforma tiene que ser real para el pueblo. Los soberanos son el pueblo, ellos nos pusieron acá y las decisiones tienen que estar en el pueblo. Entonces, si vamos a plantear una reforma donde los únicos artículos que se están hablando, la reforma de la reelección del gobernador, fíjate, los puntos de la reforma que se están conversando tienen todo que ver con el gobierno, con el Estado, con aumentar, con los diputados, nunca con reformas puntuales reales que necesite el pueblo de la provincia de Santa Fe. Bien, llegaste también, digamos, en el bloque que encabezó en su momento Amalia Granata. Hoy están separados en distintos sectores políticos, digamos, ¿no? Pero Granata también ha hecho una buena elección el año pasado. ¿Qué pensás de ella? ¿Estás peleada, no estás peleada? ¿Cuál es tu relación con ella? No, yo peleada no, más que lo que me puedo pelear con cualquier diputado dentro del recinto en alguna discusión puntual, digamos. Amalia Granata, ella había dejado el bloque antes de que ingresemos en aquel momento en el 2019, ella había dejado el bloque, después se dieron, los distintos entramados que se dieron entre distintos diputados, pero no, para mí Amalia Granata es una diputada más y las conversaciones que tengo es como con cualquier persona de cualquier otro bloque, digamos, que podamos ver un proyecto, que podamos trabajarlo en común, bienvenido sea, pero no más relación que la que puedo tener con cualquier diputado. La última, sos médica y has tenido un trabajo intenso en lo que tiene que ver con algunas iniciativas de salud. Como decís vos, algunas aprueban, otras no, pero después en la Cámara de Senadores, no sé, vos dirás, pero no recuerdo que alguna haya sido aprobada, digamos, ¿no? No, vos sabés que estamos en un punto crucial. El mandato anterior se frenaban todo. Lo que tenía media sanción se frenan. Justamente los otros días estábamos hablando en la parlamentaria porque estamos sobre fin de año. El famoso clearing que se debe dar entre las dos cámaras. Sí. Entonces planteábamos esto. Si el oficialismo hoy maneja la mayoría en las dos cámaras, debería ser más fácil que aquellos proyectos que tienen media sanción y pasaron al Senado puedan terminar de dictaminarse y convertirse en ley. Pero ahora parece ser que es el oficialismo quien va a seguir manejando. Antes decíamos que eran los senadores porque eran anticuados, porque estaban fuera y todo lo que se decía y frenaban los proyectos. Bueno, ahora parece ser que es el oficialismo. Va a seguir marcando su mayoría, va a seguir diciendo como lo dicen las comisiones, si el Ejecutivo no quiere, no lo trabajamos. La verdad que es terrible lo que estamos, en esto pienso en millones de proyectos en salud, ley de oncopediatría, ley del screening neonatal para aquellos niños que fueron expuestos a sustancias durante el embarazo, la pubertad precoz, o sea, distintos, digo porque vos mencionaste el tema salud, digamos, distintos proyectos, ley de diagnóstico humanizado para las personas con síndrome de Down. Ese es uno puntual que tiene media sanción en senadores y los otros días, por otro lado, otro senador presenta la suya, el mismo dictamen, porque de hecho vinieron las asociaciones y me dijeron, che, Nati, pero estamos trabajando en el mismo. Sí, pero en vez de sacar el mío para decir, bueno, tenemos una ley, no, presentaron un dictamen de senadores, cosa que tiene que volver a diputado y salga. ¿Y ludopatía por qué salió? Porque ese se aprobó y fue ley en un rato nomás, ¿no? Ludopatía porque estaba trabajado, digamos, entre todos los bloques. La verdad que yo lo dije el jueves, en los años que tengo, en estos 5 años dentro del recinto, es el primer proyecto que trabajado por todos los bloques salió por unanimidad. Porque ha habido otros temas, por ejemplo ESI, como te decía. En ESI hubo numerosos proyectos de diversos bloques, pero en el momento que el dictamen final no representó a todos los legisladores. Con ludopatía sí pasó, que pudimos conversar lo que se pudo trabajar y bueno, cada uno en la ciencia pudo aportar y me agradezco y me alegro de que haya salido ludopatía, ¿no? La última, a veces la gente piensa, bueno, no es que piensa, pero están hablando de leyes como la ley de prevención de la ludopatía, pero después a mí, el Estado, hay muchas leyes, pero en la práctica no veo mucho, ¿no?
¿Confías en que esto, por ejemplo, el tema del juego compulsivo puede ser una solución, lo que votaron hace algunas horas? Y yo espero que sí, digamos. O sea, mi tarea como legisladora es creer que esto sea así. Por eso espero que en la regla... Fue un proyecto amplísimo con un montón, numerosos capítulos y artículos. Espero realmente que en el momento de reglamentarla el abordaje interdisciplinario se dé como está planteado, porque el trabajo van a tener que hacerlo entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, APRECOT mismo. Y de hecho también está la Lotería de Santa Fe. Se supone que si hay una persona, un chico, una mujer, alguien de mi familia que tiene problemas con el juego, yo puedo decirle, bueno, golpeaste timbre o golpeaste puerta en el Estado te tiene que dar alguna respuesta. Se supone que sí, que te tiene que acompañar, como lo decíamos, acompañar también a los docentes, que son los primeros en detectar esto porque son situaciones escolares que le da, y por supuesto, también yo ayer lo dejé claro y lo marqué los otros días en la Cámara, no es solo en los niños, la ludopatía también se da en adultos, digamos. Entonces, la cuestión de acompañamiento también al adulto y a las familias, porque en realidad volvemos a cuando vos me dijiste si en la escuela debería enseñar educación sexual, más allá de lo que pidan los padres. Bueno, en el mismo sentido, la educación acá, para estar en contra de la ludopatía, del juego, etcétera, es a los padres. Los chicos no nacen con el celular en la mano. El celular se lo damos los padres. Nosotros tenemos que controlar las pantallas que miran nuestros hijos. Bueno, el proyecto amplio en ese sentido también tiene uno de los objetivos, que es el acompañar a los padres, capacitar a los padres, la difusión en contra de la ludopatía, digamos, la enseñanza de cómo manejar estas situaciones, porque los padres nos tenemos que hacer responsables de nuestros hijos. Y yo lo dije ayer en consonancia con un proyecto que presentamos y que todavía no han tratado las comisiones, y tiene que ver con el uso de pantalla en los niños. Nosotros presentamos un proyecto a raíz de una situación en España donde los chicos expuestos a pantalla veíamos situaciones de pubertad precoz, la falta de motricidad fina, de neurodesarrollo tardío, etcétera, y tenía que ver con el uso de pantalla. Bueno, nosotros presentamos un proyecto para que se limite, inclusive en el ámbito escolar. Esto de que usemos los celulares en la escuela porque es un modo de aprendizaje, bueno, hay que discutirlo a ver si tan así es. Esperemos que tenga tratamiento, ¿no? Natalia Armas Velavi, gracias por venir a hablar de política con nosotros. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y hacemos el cierre de esta edición de Hablemos de Política. Cada mañana, desde las 9, informados con Mario y Karina. Informados. Repasamos la agenda del día y lo que pasa al momento. Informados. Lunes a viernes por Radio M y todas sus redes sociales. Sumate. ¿Tenés propuestas para la ciudad? Hacemos un zoom a tus ideas. Para conectarte a videollamadas con concejales, inscribite en www.consejosantafe.gov.ar. Bueno, 2 semanas restan para terminar el mes de noviembre y desde el punto de vista político van a ser de mucha discusión, porque usted sabe que el último día de noviembre concluye un periodo que se llama periodo de sesiones ordinarias. Y allí el gobierno tiene temas muy interesantes todavía que necesita que la aprueben. La semana que viene sería en este ping-pong de las dos cámaras, presupuesto 2025 y tributaria. Esto es cómo a vos te van a cobrar los impuestos de la provincia el próximo año. Habría también lo que pasó este jueves. Esto, lo que decía recién Armas Velavi, un clearing bancario. Esto es una cosa que se aprueba en un lugar y que rápidamente cruza el hall de legislatura y se aprueba en el otro. Después va a quedar la última semana. Y ahí están todos los observadores de la política santafesina mirando 2 días. Jueves 28 y viernes 29 de noviembre. Dicen que son los días donde el gobierno espera que se sancione la reforma de la ley que declara la necesidad de una reforma constitucional. Es espinoso el tema, porque el gobierno puede encontrar la aprobación de la reforma constitucional, tiene que ir a una convención constituyente, a una elección de convencionales constituyentes donde hay algunos opositores como Granata, como el presidente Milei, que veremos con qué candidatos se presentan, que podría, ¿por qué no?, al menos discutirle la mayoría de convencionales. Así que veremos con qué ímpetu el gobierno, que dice no, todos los proyectos están en la legislatura, pero obviamente que está interesado para ver si Puyaro también puede colgarse en su gestión el logro de ir a una reforma constitucional. Gracias por su presencia. Dios mediante, el próximo domingo estaremos otra vez con Hablemos de Política. Hasta entonces, gracias.